¿Qué pasa cuando la justicia no llega a tiempo y la gente decide tomarla en sus propias manos? El caso de Juan Felipe Rincón es un laberinto de acusaciones, tragedia y preguntas sin respuesta. Quédate hasta el final para descubrir la impactante verdad. No olvides suscribirte, dar like y compartir para más contenido como este. La noche caía sobre el barrio Quiroga, envolviendo las calles en una calma tensa, como si presintieran el desenlace inevitable. En medio de esta penumbra, un joven de 21 años se encontraba en el centro de un torbellino de acusaciones, justicia improvisada y una tragedia que cambiaría su destino para siempre. Su nombre, Juan Felipe Rincón, hijo del general William Rincón. Un apellido que pesaba tanto como el escándalo que lo envolvía. Las acusaciones eran graves. Se hablaba de conversaciones con dos menores de edad, de mensajes inquietantes y de pruebas que, según la familia de una de las víctimas, lo señalaban como un depredador. Pero ¿hasta qué punto lo era realmente? El juicio popular no tardó en dictar sentencia, como suele ocurrir en la era digital, donde la opinión pública se convierte en verdugos sin necesidad de pruebas contundentes. La madre de una de las menores, Catherine Sotelo, revisó el teléfono de su hija y descubrió algo que la hizo entrar en cólera. Mensajes que, según ella, no dejaban lugar a dudas. Indignada y con sed de justicia, optó por no esperar a las autoridades. Quería enfrentarlo, mirarlo en los ojos y exigir respuestas. Pero en la línea que separaba la justicia de la venganza, basta un paso en falso para cruzar a un terreno sin retorno. Cuando Rincón fue confrontado, su vida dio un giro inesperado. La noticia se esparció como pólvora. El barrio se convirtió en un hervidero de emociones y las cosas salieron de control. Una escolta, en un intento desesperado de protegerlo, terminó desatando el caos. El hijo del general ya no era solo el presunto victimario, ahora se convertía en víctima. Aquí surge la gran pregunta: ¿es posible ser ambas cosas al mismo tiempo? La sociedad tiende a ver la vida en términos de blanco y negro, pero este caso estaba lleno de matices. Porque aunque las acusaciones eran alarmantes, ¿acaso su muerte no era también una injusticia? En medio del escándalo, había algo innegable. El sistema falló en proteger a las menores, falló en garantizar un debido proceso y falló en impedir que las cosas se salieran de control. Y cuando el sistema falla, la gente toma la justicia en sus manos, con consecuencias impredecibles. Los privilegios de su apellido también jugaron un papel crucial. Si no hubiera sido el hijo del general, tal vez su destino habría sido otro. Tal vez las cosas se habrían manejado de manera diferente. Pero en una sociedad donde el poder pesa más que la verdad, la percepción de la justicia puede ser tan letal como una bala. Las redes sociales se inundaron de opiniones divididas. Unos lo veían como un abusador que había recibido su merecido. Otros lo consideraban una víctima de un linchamiento público, condenado sin juicio. ¿Quién tenía la razón? El eco de la tragedia. Lo que comenzó como un enfrentamiento en búsqueda de justicia, terminó en una escena de caos y muerte. La sangre derramada no resolvió nada, solo dejó más preguntas que respuestas. La indignación social no se calmó, el dolor de las familias no desapareció, y lo más inquietante de todo, las menores que presuntamente fueron víctimas de Juan Felipe Rincón quedaron en medio de una tormenta mediática sin escapatoria. La historia había tomado un rumbo fatal. Juan Felipe, quien hasta hacía poco era señalado como victimario, ahora era el nombre de una tragedia. Su imagen se convirtió en el centro de debate sobre justicia, privilegio y responsabilidad. Pero en medio de tantas opiniones, un punto era innegable: la manera en que todo se desarrolló revelaba el vacío que existe entre la legalidad y la percepción de la justicia en la sociedad. Los medios de comunicación no tardaron en explotar el caso. Titulares amarillistas, debates en televisión y ríos de comentarios en redes sociales convertían su muerte en espectáculo. Mientras algunos lo veían como un castigo divino, otros sentían que su destino había sido escrito por la presión social, la rabia colectiva y la sed de venganza de una comunidad cansada de la impunidad. Pero, ¿qué hubiera pasado si las cosas se manejaban de otra forma? Porque más allá de las acusaciones en su contra, la realidad es que nadie debería morir sin un juicio justo. No se trata de limpiar su imagen ni de olvidar las razones por las que estaba siendo señalado, sino de reconocer que cuando la justicia es tomada por las manos equivocadas, se corre el riesgo de cruzar la línea que es moralmente aceptable. Su apellido lo colocó en una posición aún más vulnerable. Ser el hijo del general no solo generó más rabia en quienes querían verlo pagar, sino que también puso un peso extra en su espalda. La presión de la familia, la expectativa de la sociedad y la carga de una imagen pública que debía ser intachable.
cómo se vive bajo la sombra de un apellido que exige perfección. Este caso no es solo la historia de un joven señalado de cometer actos inaceptables, es también la historia de un sistema que no supo actuar a tiempo, de una sociedad que prefiere linchamientos mediáticos en lugar de procesos judiciales y de un entorno que alimenta la idea de que la justicia se debe buscar con sus propias manos. Las menores involucradas, por su parte, quedaron atrapadas en una espiral de exposición mediática. Ellas, que debieron ser protegidas, fueron arrastradas a la esfera pública, convertidas en piezas de un debate sin fin. Se suponía que eran el foco de la historia, pero en el caos del escándalo, sus voces quedaron en segundo plano. ¿Acaso alguien se preocupó realmente por su bienestar? Lo peor de todo es que, al final, nadie ganó. No hubo justicia real, solo más dolor, más rabia y una sensación de vacío que no se podía llenar con titulares o comentarios en internet. La historia de Juan Felipe Rincón dejó una marca indeleble en la opinión pública, no solo por la gravedad de las acusaciones en su contra, sino por la forma en que su vida terminó. Se convirtió en un reflejo brutal de cómo la sociedad maneja los casos de justicia por cuenta propia, de cómo la indignación puede convertirse en una sentencia sin derecho a defensa. Pero, ¿realmente esto trajo justicia? Las personas que exigían respuestas terminaron atrapadas en una tragedia que nadie esperaba. La familia de las menores, que solo quería que las autoridades intervinieran, terminó envuelta en un evento aún más grande de lo que imaginaban. Ahora eran parte de un suceso que no solo las señalaba como víctimas, sino también como participantes en un desenlace trágico. Por otro lado, la familia de Rincón, en especial su padre, el general William Rincón, quedó devastada. De un momento a otro, su hijo pasó de ser el centro de acusaciones a un símbolo de una sociedad que ejecuta juicios sin esperar la verdad. En un giro irónico del destino, el poder que alguna vez pudo haber servido como escudo, ahora se convertía en un peso insoportable. El apellido que representaba autoridad y respeto, ahora estaba manchado con la tragedia. Y mientras tanto, los verdaderos problemas quedaban en la sombra. Porque más allá del destino de Juan Felipe, de las acusaciones en su contra o del desenlace de su vida, había algo más preocupante. ¿Qué pasa con los fallos estructurales de la sociedad que permiten que casos como estos ocurran? El linchamiento mediático se convirtió en el arma de la opinión pública. Las redes sociales eran jueces, fiscales y verdugos al mismo tiempo. Y con cada comentario, cada teoría, cada declaración sin pruebas, se alimentaba una narrativa que no buscaba justicia, sino entretenimiento. La indignación vendía, la tragedia generaba clics y el morbo mantenía el interés de la audiencia. Pero al final, cuando las cámaras se apagaron, cuando los titulares dejaron de explotar el caso y cuando las redes sociales encontraron otro escándalo del que hablar, ¿quién quedó realmente con la verdad? Red de la Verdad es un canal que expone los casos de terror, conspiraciones, misterios y teorías al límite de la realidad conocidas y por conocer. A pesar de que sucesos, temáticas reales e historias fantásticas se entremezclan en este canal, no busca probar la autenticidad de los hechos y o relatos oscuros acontecidos a lo largo de la historia, así como en la actualidad. ¿Verdadero o falso? ¿Tú qué crees? El objetivo es entretener o asustar. La historia de Juan Felipe Rincón dejó una lección escalofriante en la delgada línea entre víctima y victimario. Cualquiera puede caer. ¿Tú qué opinas? Déjanos tu comentario. Suscríbete y activa la campanita para más historias impactantes. Nos vemos en el próximo video.